Lo primero vamos a empezar es con oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre, gracias, Señor Jesucristo, y gracias, Espíritu Santo, por estar guiándonos día a día y por guiarnos a estar en este estudio bíblico, esta sesión, y ayúdanos para que nuestras mentes y nuestra alma, nuestro cuerpo sane por medio de estos estudios bíblicos y también por medio de todo lo que nos das de regalo, como los sacramentos también. Y gracias por darnos tu salvación. Gracias, Padre, por mandar a tu Hijo con el poder del Espíritu Santo a morir por nosotros y ayúdanos por medio de estos estudios bíblicos a reconocer eso de una manera más grande y aumentar nuestra fe para ayudarnos en en nuestro camino. Y también pedimos sabiduría para poder entender lo que vamos a leer. Y dame la sabiduría, consagra mis labios para poder decir todas las palabras que tú quieres que diga. Y manda tu espíritu en este momento para que nos llenemos de, de amor y de tu palabra y escuchar tu voz como debe de ser, como lo hizo San José, como lo hizo María Santísima y como lo hizo tu Hijo Jesucristo cuando caminaba entre nosotros. Y ahora acabamos con un Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Padre Dios, de ruega Dios, por por nosotros nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. La Biblia. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo, en el nombre del Padre y del Hijo y Amén. del Por Espíritu el Santo. Espíritu Amén. Santo. Ok. El Evangelio de San Mateo, ese va a ser el primer libro que vamos a empezar, ¿verdad? Del Nuevo Testamento. Esa es una imagen de San Mateo que encontré y pues obviamente una imagen ah, muy bonito, ¿verdad? Y obviamente podemos usar imágenes en oración para concentrarnos. Entonces, él era un apóstol de Jesucristo. Él era uno de los 12 apóstoles. Él era un testigo de las acciones y de las palabras que hablaba Jesús y de lo que hacía. Entonces, ahí estaba mirando todo, a las palabras de lo que hacía también Jesús, ¿verdad? Y él escribió un evangelio y se llama, obviamente, el Evangelio de San Mateo. Y no fue escrito así nomás de la nada, ¿verdad? Lo escribió a una audiencia, a un público. En particular, escribió su evangelio a los judíos que aceptaron a Jesús en el primer siglo. Entonces, ese contexto histórico es bueno porque nos ayuda a interpretar y entender lo que está tratando de decir San Mateo. Ahora, la fecha es que lo escribió antes del año 70, ¿verdad? Hay unos que dicen, por ejemplo, lo escribió más o menos como en el año 55 después después de Cristo. Esa es como dicen la fecha, en el año 55 más o menos. Entonces, unos 55 años después de que nació nuestro Señor Jesucristo. Pero es como una fecha aproximada, ¿verdad? Lo que sí sabemos es que fue escrito antes del año 70. Hay ateos que estudian la Biblia, ¿verdad? Y dicen, bueno, esto que escribió San Mateo, o bueno, ellos dicen Mateo, no dicen San Mateo, pero esto lo que escribió Mateo fue escrito definitivamente después del año 70, porque algo sucedió en el año 70. En el año 70, si no lo saben, sucedió la destrucción del templo, donde los romanos destruyeron el templo judío en Jerusalén. Entonces, esto sucedió en el año 70. San Mateo escribe sobre esto. Él escribe, documenta cuando Jesús profetizó que eso iba a suceder y dijo, hay unos en esta generación que verán
que el templo se va a destruir. Y los ateos leen eso y dicen, esto es prueba de que fue escrito después del año 70 porque no existe la profecía, no existen los milagros. Entonces, definitivamente esto fue escrito después del año 70 porque menciona la destrucción del templo. Y la destrucción del templo sucedió en el año 70. Desafortunadamente, bueno, lamentablemente hay incluso católicos que han empezado a decir también, sí, fue escrito después del año 70. No dicen así de a tiro que no existe los milagros o la profecía, pero sí dicen que lo menciona y por lo tanto está tratando de mencionar cosas o pensamientos que tenía la gente después de la destrucción o X. Pero todo eso no es suficiente prueba para decir que fue escrito después del año 70. Todo eso puede aplicar, si leemos todo el Evangelio de San Mateo, puede aplicar también para un año antes del año 70. ¿Entienden? Entonces, eso de decir, lo menciona, por lo tanto sucedió después, lógicamente no concuerda, ¿verdad? Puede estar escrito antes. Tenemos que ver lo que está escrito y decir si hay algo adentro que nos da a saber más o menos cuándo fue escrito. Y si se ponen a estudiar el Evangelio de San Mateo, van a ver que en realidad fue escrito antes del año 70. Y ahora les voy a explicar por qué. Entonces vamos ir aquí rápido y luego vamos a empezar a leer Mateo capítulo 1. Pero primero quiero que reconozcan esto, ¿verdad? En primer lugar, Lucas fue otro evangelista. Él escribió el Evangelio de San Lucas y también escribió el libro de Hechos. Esto es muy importante porque nos da más o menos una idea de cuándo fue escrito el Evangelio de San Mateo. San Lucas escribió su Evangelio y luego después escribió el libro de Hechos. Así en ese orden, Lucas y luego Hechos. Lo sabemos porque si leemos Hechos capítulo 1, lo menciona que ya había escrito su Evangelio. Entonces, ¿cuándo fue escrito el libro de Hechos? El libro de Hechos habla de muchas cosas, pero hay muchos capítulos que hablan de San Pablo y de su viaje misionera, ¿verdad? Predicando, ¿verdad? Entonces habla mucho de San Pablo y el libro termina con San Pablo arrestado, en arresto domiciliario en Roma, ¿verdad? Lo arrestaron. Y no menciona lo que sucedió en su primer juicio, porque tuvo ahí un juicio, pero no menciona los resultados del juicio. ¿Por qué no? ¿Por qué no lo menciona? Si lo leen el Evangelio perdón, si leen el libro de Hechos, se van a dar cuenta que San Lucas, quiso finalizar su libro con un dato positivo para darle confianza a Teófilo, a quien estaba escribiendo, para darle confianza o para darle confianza a los cristianos que iban a leer el libro de Hechos, ¿verdad? Porque menciona que muchos fueron a ver a San Pablo y él les predicaba y muchos creyeron, cosa positiva. ¿Cuánto más positivo sería si mencionaría los resultados de ese juicio? Porque en su primer juicio lo dejaron ir. ¿Por qué no mencionó eso? ¿Y por qué no dijo, miren, Dios vindicó a su siervo? Miren la gloria de Dios, cómo trabaja en el mundo. Y ahora San Pablo ya fue liberado, ¿verdad? No lo menciona porque todavía no había sucedido. San Pablo murió en los sesentas. Esto quiere decir que el libro de Hechos fue escrito antes de su muerte, antes de los resultados del primer juicio y por lo tanto fue escrito antes del año 70. El libro de Hechos, por lo tanto, fue escrito antes del año 70 y como el Evangelio de San Lucas fue escrito antes de Hechos, eso quiere decir que el Evangelio de San Lucas también fue escrito antes del año 70. Bueno, sorpresa, resulta que el Evangelio de San Lucas también menciona la profecía de la destrucción del templo. Entonces, uno no puede decir, menciona la destrucción del templo, por lo tanto fue escrito después del año 70. No, porque el Evangelio de San Lucas fue escrito antes del año 70 y menciona la destrucción del templo. Entonces, entonces,
si ahora ponemos nuestros ojos en el Evangelio de San Mateo y lo leemos, ¿verdad? Vamos a ver que lo más probable es que también fue escrito antes del año 70 por la manera que San Mateo lo presenta. Él no presenta la profecía como si ya hubiera sucedido, sino lo presenta como algo que va a suceder en el futuro. Y eso está escrito en Mateo capítulo 24, si lo gustan leer. Después llegaremos a ese capítulo. Pero aquí está Mateo capítulo 27, versículos 6 al 8. Miren lo que escribió San Mateo. Dice, los jefes de los sacerdotes recogieron las monedas y dijeron, la ley no permite echar esto al tesoro. O sea que no lo podemos guardar en el tesoro, porque es dinero pagado para derramar sangre. Se refieren al dinero de Judas Iscariota que se los dio, ¿verdad? Así que resolvieron comprar con ese dinero un terreno conocido como Campo del Alfarero para sepultar allí a los extranjeros. Entonces fueron y compraron am, terreno para enterrar a extranjeros. Ahora el versículo 8 dice, por eso ha sido llamado campo de sangre hasta el día de hoy. Entonces, San Mateo, lo que él hacía era mencionar algo y luego mencionar cómo aplica hasta el día de hoy. Por ejemplo, aquí dijo, oh, esto existe hasta el día de hoy. ¿Por qué lo mencionó? Pues porque es algo que aplica al día de hoy. Si leen el Evangelio de San Mateo, se van a dar cuenta que su plan es mostrar que Jesús es profeta verdadero de Dios, es el Mesías y es Dios encarnado. ¿Cuánto más importante sería en Mateo 24 mencionar, por ejemplo, esta profecía ya se cumplió, ya se destruyó el templo? Esto muestra que Jesús es un profeta de Dios. No lo mencionó. ¿Por qué no lo mencionó? Porque aún no ha sucedido. En el tiempo que San Mateo escribió su evangelio, el templo ya estaba ahí todavía y la profecía no se había cumplido aún. Y por eso no menciona la aplicación del día de su día, ¿verdad? Si ya los romanos ya hubieran destruido el templo, él lo mencionaría, diría, esto es prueba de que Jesús puede decir el futuro, ¿verdad? Pero no lo mencionó porque aún no había sucedido, ¿sí? Entonces, ahora vamos a meternos en las teorías de cómo fue producido el Evangelio de San Mateo. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ellos escribieron evangelios y existe, por ejemplo, la hipótesis de independencia. Eso quiere decir que cada evangelista independientemente escribieron su evangelio. Sacaron un lapicero, sacaron su papel y empezaron a escribir. Pero esto no es muy probable, porque si se fijan en el evangelio de San Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se van a dar cuenta que solamente uno es diferente de los demás, Juan. Y los tres, Mateo, Marcos y Lucas, son muy, muy similares. Si todos escribieron independientemente, pues cada uno escribiría sus historias, ¿verdad? Igual como Juan. Juan es el único que es diferente. Entonces, ¿por qué concuerda muchísimo Mateo, Marcos y Lucas? De hecho, hay alguien que se fijó, empezó a contar los versículos que comparten Mateo y Marcos, y hay cada 10 versículos del Evangelio de San Marcos, 9 de esos se encuentra en el Evangelio de San Mateo. Eso es 90% se encuentra en el Evangelio de San Mateo. Es muchísimo que comparten. Entonces, lo más probable es que trabajaron juntos. ¿De qué manera? Bueno, hay dos teorías, ¿verdad? Que la gente habla del día de hoy. O Mateo basó su evangelio en el Evangelio de San Marcos, o San Marcos basó su evangelio en el Evangelio de San Mateo, uno o el otro. Pero tenemos un escrito del primer siglo, escrito por alguien llamado Juan el Presbítero. Después vamos a hablar de esta persona porque hay unos que creen que bueno, después hablaremos de él. Pero este documento del primer siglo nos menciona que San Marcos, era discípulo de San Pedro y él escribió su evangelio basado en las palabras de San Pedro.
el primer papa. ¿Esto qué nos dice? Que Marcos lo escribió basado en las palabras de su maestro, Pedro, San Pedro. Esto quiere decir que Marcos no lo agarró de Mateo, sino que Mateo basó su evangelio en el evangelio de San Marcos. Y por eso concuerdan mucho. Ahora, ¿por qué? Si Mateo, igual que San Pedro, es uno de los 12 apóstoles y también era testigo de Jesucristo, ¿por qué basó su evangelio en el evangelio de San Marcos? Bueno, porque ya tenía, por ejemplo, ya tenía la base, ¿verdad? El Evangelio de San Marcos, y él fue y empezó a incorporar detalles que no incluyó San Marcos. Y él lo pudo hacer porque él era testigo. Entonces Mateo fue y empezó a llenar detalles que Marcos no incluyó para hacer un evangelio más completo. Y si leen el Evangelio de San Mateo y lo comparan con otros evangelios, van a ver que Mateo es muy reconocido como el evangelista que usa el estilo se me hace que se dice topológico, es decir, que es por temas. Y luego Lucas es más cronológico, en orden, de la manera que sucedió esto, y luego esto, y luego esto, y luego esto. Mateo no lo escribió de esa manera, lo escribió más como de temas y después podemos hablar más de eso. Entonces ya, eso es introducción al Evangelio. Ahora vamos a empezar a leer Mateo capítulo 1. Acuérdense que este Evangelio fue escrito para los judíos que se convirtieron y empezaron a creer en Cristo. Entonces, va a estar basado mucho en el Antiguo Testamento, ¿sí? Tienen que conocer su Antiguo Testamento para entender lo que San Mateo está tratando de hacer. Entonces, y por eso, gracias a Dios, estoy aquí para explicarles, ¿verdad? Entonces, Mateo capítulo 1, ahora, versículo 1. Empieza diciendo, libro de la genealogía, o sea, los antepasados, de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces, él es hijo de David, hijo de Abraham. Y basándonos en el Antiguo Testamento, ¿sí? Génesis capítulo 12 y otras partes como Ezequiel capítulo 37, nos da a saber que el Mesías que ha de venir, el rey ungido de Dios que nos va a salvar de nuestros pecados, tiene que ser descendiente de Abraham y descendiente de David. Entonces ahora lo que Mateo quiere hacer, lo que San Mateo quiere hacer, es conectar a Jesús con Abraham y David por medio de su padre adoptivo, José. Entonces, este es el linaje de San José, el padre adoptivo de Jesús. Jesús, nuestro Señor, también estaba conectado con David y Abraham biológicamente, por sangre, por medio de su Madre Santísima María, de quien agarró su cuerpo, sus huesos, su sangre de María. Por medio de ella también está conectado con David y Abraham, porque María era hija de David y de Abraham. Ahora, vamos a empezar aquí. Abraham fue padre de Isaac. Ustedes, los que conocen Génesis, los patriarcas, ¿verdad? Ustedes ya saben. Abraham fue padre de Isaac, Isaac de Jacob, Jacob de Judá y de sus hermanos. Judá fue padre de Fares y de Sará. Entonces aquí está Abraham con Isaac, su hijo, Isaac ahí, ¿verdad? Construyendo, y a Jacob con el pilar cuando se despertó de su sueño, ¿verdad? Fares fue padre de Esrom y Esrom de Aram. Aram fue padre de Aminadab, Aminadab de Nazón. Los que conocen el Antiguo Testamento sabrán que Nazón era cabeza del tribu de Judá, perdón, el tribu de Judá. Él era la cabeza del tribu de Judá en Números capítulo 1, lo menciona. Y él fue padre de Salmón. Y Salmón fue padre de Boz, cuya madre fue Raab. Entonces Salmón se casó con Raab. Y Raab, si ustedes no lo saben, ella fue prostituta. Y después se convirtió y tuvo un arrepentimiento y se convirtió a creer en el Dios verdadero. Entonces, y también, no lo mencioné, se me olvidó mencionarlo, pero Judá y la manera que nació Fares y Sará por medio de Tamar, también había mucho pecado allí, porque ella era su,
Él era su suegro, Judá era suegro de Tamar. Entonces, si no conocen la historia, está en Génesis capítulo 38. Noten que están mencionando incluso el pecado, ¿verdad? Jesús no negó de ellos. Aquí está la lineaje de Jesús nuestro Señor y él decidió ser descendiente de pecadores. Entonces, ¿cuánto más crees que en nuestro pecado Dios nos ama y quiere limpiarnos para que también nosotros seamos parte de su familia, ¿verdad? Entonces, un gran mensaje aquí. Y si uno va leyendo así nomás como, oh, nombres, no me importa, no se van a dar cuenta de la gran enseñanza que hay aquí. Y ahora dice, Boz fue padre de Obed. Entonces, Salmón y luego su hijo Boz. Boz fue padre de Obed y su mamá, la mamá de Obed era Ruth. Y también el libro de Ruth ahí habla muy bonita historia, ¿verdad? De eso. Y Obed fue padre de Isaí. Isaí fue padre del rey David. Y luego dice, David fue padre de Salomón, cuya madre Betsabé había sido mujer de Urías. Entonces ahí también había pecado. Y después vamos a hablar en más detalle de esto cuando lleguemos vamos a movernos hacia atrás, ¿verdad? Y cuando lleguemos al Antiguo Testamento van a ver lo que sucedió allí. Y luego el rey Salomón fue padre de Roboam y Roboam de Abías, Abías de Asa, y va siguiendo el linaje. Y cuando uno lee el Antiguo Testamento, va buscando el Mesías, pero ahora ya llegó el Mesías y Mateo está diciendo, mira, aquí está el linaje. Asa fue padre de Josafat, Josafat de Joram y Joram de Usías. Usías fue padre de Jotam y Jotam de Acaz y Acaz de Ezequías. Cuando uno va leyendo eso, dice, ok, bueno, está bien, pero hay personas que se escandalizan y dicen, "Güey, espérame, espérame, espérame. Se brincó unas generaciones Mateo. ¿Por qué? Miren aquí cómo dice en Primera de Crónicas, capítulo 3 versículos 11 al 12. Menciona el linaje. Aquí este es un libro del Antiguo Testamento. Y dice Jorán, Ocosías, Joás, Amasías, Azarías, Jotán. Ok. ¿Y eso qué? Bueno, noten que se brincó estos tres nombres. Brincó de Jorán a Azarías, también conocido como Usías. Entonces, de Joram o Jorán se brincó a Usías. Usías, también conocido como Azarías. Y aquí lo dice, también conocido como Usías. ¿Eh? ¿Por qué se brincó estos tres? Bueno, estos tres eran reyes, en primer lugar. Entonces eran reconocidos. San Mateo no está escondiendo nada. Los judíos a quien él escribió su evangelio ya iban a conocer estos nombres. En Segunda de Crónicas, capítulo 22, Segunda de Crónicas, capítulo 25, da la historia de estos hombres, de estos reyes. Eran muy conocidos en Israel. Entonces, no es como que él estaba escondiendo información, sino que lo que pasa es en las genealogías de Israel, los israelitas a veces brincaban generaciones y eso era permitido. ¿Cómo que permitido? Sí, porque en la cultura de Israel, en hebreo y en arameo también, en esos idiomas, no existe palabra para nieto, no existe palabra para abuelo o bisabuelo. Era nada más padre. Entonces tu bisabuelo es tu padre. Tú eres padre de tu nieto. Y por eso nosotros decimos Jesús, hijo de Abraham, hijo de David, aunque es su bisabuelo, ¿verdad? Porque así está permitido brincar las generaciones porque si es tu antepasado, es tu padre. Entonces no está escondiendo nada. Esto está permitido lo que él está haciendo. Entonces, ¿por qué los brincó? ¿Está tratando de guardar espacio o qué pasó? Bueno, ahorita nos va a decir en el versículo 18 por qué lo está brincando. Está tratando de construir un patrón para dar un mensaje por medio de ese patrón que él que él está construyendo. Entonces ahora aquí Ezequías fue padre de Manasés, Manasés de Amón y Amón de Josías. Ahora aquí se va a poner interesante. Josías fue padre de Jeconías, llamado también Joaquín, y de sus hermanos durante la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías fue padre de Salatiel y Salatiel de Zorobabel.
Y luego dice, Zorobabel fue padre de Abiud, Abiud de Eliakim y Eliakim de Azor. Ahora, ¿por qué esto es interesante? Los judíos rabínicos, no nomás ellos, pero los que quieren decir que Jesús no es el verdadero Mesías, ellos mencionan esta parte aquí. Dicen, mira, aquí menciona a Jeconías. Muy malo, muy mal. Problema para los cristianos, para los que creen en Jesús. Porque dice Jeremías capítulo 22, versículo 24, que él está maldecido, maldecido. Dios lo maldijo. Y dice Dios que ninguno de sus descendientes va a recibir el trono de David. Pero según los cristianos, Jesús tomó el trono de su padre David. Entonces, ajá, Jesús no es el Mesías, es lo que dicen. Vamos a leer, a ver qué dice Jeremías. Dice, tan cierto como que yo vivo, afirma el Señor. O sea que Dios está hablando. El Señor en letras mayúsculas así se refiere a Dios. Aquí Jeremías está diciendo que Dios está hablando y Dios dice esto. ¿Qué dice Dios? Dice, mientras yo vivo, aunque Jeconías, hijo de Joaquín y rey de Judá, sea un anillo en mi mano derecha, aún de ahí lo arrancaré. O sea que aunque seas un anillo valioso y hermoso en mi dedo, aún de allí te arranco. O sea que estoy acabado contigo, Jeconías. Ahora el versículo 13, perdón, el versículo 30. Dice, así dice el Señor. Anoten a este hombre como si fuera un hombre sin hijos, como alguien que fracasó en su vida, porque ninguno de sus descendientes logrará ocupar el trono de David ni reinar de nuevo en Judá. Oh, wow. No es qué está pasando ahí. Bueno, primero no quiero que malinterpreten lo que están diciendo. No, no está diciendo Dios que no va a tener hijos. Sí tuvo hijos y está escrito aquí en Primera de Crónicas capítulo 3. Salatiel era uno de sus hijos y por eso Mateo lo menciona, ¿ok? Incluso muchos piensan que, oh, es un hombre maldecido y va a morir así como, pues, como un fracaso completo. No. En Segunda de Reyes, capítulo 25, vamos a leer algo interesante, muy interesante. Miren cómo se acaba el libro de Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 25. Dice que había un rey, esto era en el exilio. Am, este, Jeconías, también conocido como Joaquín, era un rey de Judá y fue exiliado, fue am, conquistado por Babilonia y fue exiliado de su propia tierra. Fue deportado de su propia tierra y fue metido en una cárcel. Pero miren, un rey salió en Babilonia, lo sacó de la cárcel, lo trató amablemente y le dio una posición más alta que la de los otros reyes que estaban con él en Babilonia. ¿Qué pasó? Yo pensaba que era un fracaso este hombre, que iba a morir así, un fracasado, sin nada. Y aquí está Dios bendiciéndolo. Esto es un símbolo de su arrepentimiento. Resulta que se arrepintió y Dios, revocó lo que había dicho antes. Dios am, quitó la maldición. Y esto está escrito en la Biblia y también los mismos judíos antiguos, las interpretaciones judías dicen lo mismo. Y ahorita se los voy a mostrar. Entonces, Ageo 2:13. Supongamos ahora, prosiguió Ageo, que una persona, creo que este es el versículo que va a ser el versículo 23, entonces, no, perdón. Entonces, Ageo, capítulo 2, versículo 23, nos va a mencionar cómo Dios le quitó la maldición a Jeconías. Porque acuérdense, Salatiel era hijo de Jeconías y luego después de él era, ¿quién? Era Zorobabel, ¿ok? Mire cómo Dios va a bendecir a Zorobabel. Dice Zorobabel, hijo de Salatiel, dice el Señor, el Señor de los ejércitos, te tomaré a ti y te haré semejante a un anillo de sellar, porque yo te he elegido, declara el Señor de los ejércitos. Entonces le dice a Zorobabel,
¿Qué le dijo al abuelo de Zorobabel, a Jeconías? Le dijo, si aunque fueras un anillo te quitaré. Ahora aquí Zorobabel, a Zorobabel le está diciendo lo mismo, pero al revés. Al revés. Ahora está diciendo, yo te haré como un anillo y te pondré en mi dedo. Esto es, esto nos está diciendo el hecho de que Dios le quitó la maldición a, a Jeconías. Porque ahora a Zorobabel lo está bendiciendo, pero al revés, en vez de que sea un anillo que se quite, ahora va a ser un anillo que se pone en el dedo de Dios. Y esto lo admiten también los judíos rabínicos, los que no creen en Jesús como Mesías. Está, por ejemplo, en el Talmud. El Talmud es unas tradiciones judías, ¿verdad? De los judíos. Tiene mucha autoridad. am, los judíos se basan mucho en el Talmud, las interpretaciones del Talmud. Miren lo que dice Rabino Joanán, dijo, el exilio expía todo. O sea que el exilio perdona los pecados, porque está escrito, así dice el Señor, escribid a este hombre sin hijos, un hombre que no prosperará en sus días, porque ningún hombre de su descendencia prosperará sentado en el trono de David. Ahí está mencionada Jeremías capítulo 22. Y ahora dice, mientras que después de que el rey fue exiliado, entonces, está diciendo que este rey Jeconías, que fue maldecido, fue exiliado. Bueno, acá acaba de decir que el exilio expía todo. Entonces, ¿qué está diciendo el Talmud? Que por medio de su exilio causó arrepentimiento en su corazón y ahora fue como expía para sus pecados, fue limpieza de sus pecados. Ahora su alma está limpia de pecado. Y dice, mientras que después de que él fue exiliado, está escrito, y los hijos de Jeconías, entonces, está diciendo que sí tuvo hijos, ¿verdad? Y luego dice, aquí está la citación, Primera de Crónicas 3:17, a pesar de la maldición de que no tendría hijos y no prosperaría, después de ser exiliado fue perdonado. Entonces, esa maldición en Jeremías capítulo 22, según estos judíos, bueno, según este rabino judío, fue perdonado cuando fue exiliado. Y hay más, hay mucho más aquí que les quiero mostrar. Entonces, am, y después habla de cómo fue bendecido su descendencia como Salatiel sí. Entonces vamos a seguirle aquí. Este es de un Midrashim. Midrashim judíos quiere decir, esa es de una colección de Midrashim. Esto quiere decir interpretaciones judías. No creen en Jesucristo como Mesías, no creen en Jesús como Mesías. Entonces vamos a ver lo que dice. Dice, acepté el arrepentimiento de Jeconías. O sea que está diciendo Jeconías se arrepintió y Dios aceptó su arrepentimiento. Pero ¿qué pasó? Yo pensé que Dios lo rechazó y ya estaba rechazado para siempre. No. Según este judío, según la interpretación judía, Dios aceptó el arrepentimiento de Jeconías. E incluso hay rabinos en el siglo XIX y también creo en el siglo IX que dicen que el Mesías va a ser descendiente de Jeconías. Entonces, hay también interpretaciones judías que dicen que el Mesías va a ser descendiente de Jeconías. Y ahora dice, no aceptaré tu arrepentimiento. O sea que acepté el arrepentimiento de Jeconías, no aceptaré el tuyo también. ¿Verdad? Es para que se pongan a pensar, si Dios perdonó a Jeconías, también nos puede perdonar a nosotros. Cabe señalar, sin embargo, que la palabra hebrea para arrancarte en Jeremías 22 no es como uno esperaría, sino que también puede traducirse como repararte, o sea que Dios va a reparar a Jeconías, lo va a mendar, le va a dar un espíritu de arrepentimiento para que sea perdonado. Y aquí dice, es decir, recomponerte mediante tu arrepentimiento. Así, en el mismo lugar, el reinado de donde fue arrancado Jeconías, se le harían reparaciones. Su linaje sería renovado. Entonces, aquí dice que el mismo arrepentimiento causó que Dios le quite la maldición. Y aquí sigue, Rabino Seherá dijo, escuché la voz de Rabino Samuel Bar Isaac,
exponiendo desde la silla del maestro un punto específico sobre Jeconías, pero no puedo recordar cuál era. Y luego otro rabino le preguntó, tal vez tenía alguna conexión con este versículo en particular, y luego mencionó Jeremías 22:30, donde Dios maldice a Jeconías. Y dice, sí, ese sí es. Y luego, entonces, el rabino pasó a darle a rabino Samuel Bar Isaac la interpretación del versículo. Esta era su interpretación. En sus días, Jeconías, mientras no tenga hijos, no prosperará, pero cuando tenga un hijo, prosperará con la prosperidad de su hijo. Entonces, no está diciendo, noten que no está diciendo, oh, sí, la interpretación es que Jeconías fue maldecido, va a ser un fracaso y va a ser así para siempre. Dice, no, va a haber un punto donde eso se va a acabar. Va a haber un punto donde la maldición no va a aplicar. Y también nosotros estamos de acuerdo aquí porque sí, sí prosperará Jeconías am, por medio de la prosperidad de su hijo, pero es por su hijo el Mesías, su hijo Jesucristo. Y ahora aquí estos dos para acabarla, y este va a quedar más claro. Si los otros no estaban claros, este va a estar más claro. Miren lo que dice este rabino citando a otro rabino. Dijo, grande es el poder del arrepentimiento que llevó a Dios a anular un juramento, así como lo llevó a anular un decreto. De allí la prueba de que el arrepentimiento de un hombre lo llevó a anular el juramento que hizo en el versículo, vivo yo, dice el Señor, aunque Jeconías o Conías, hijo de Joaquín, ¿verdad? Decir, Jeremías 22:24, ¿verdad? Menciona ese versículo y dice que ahí está la prueba. La prueba está en el versículo donde la escritura dice, en aquel día dice Jehová, bueno, esta es la traducción, ¿verdad? Jehová o Yahvé. Dice Yahvé de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel. Ese versículo que les acabé de dar, Ageo 2:23, donde am, dice lo mismo, pero al revés, usa ese versículo para mostrar que Dios anuló su decreto, anuló su juramento, quitó la maldición. Y la prueba de que el arrepentimiento de un hombre llevó a Dios a anular un decreto que él emitió en el versículo así, dice el Señor, Jeremías 22:30. O sea que está mencionando Jeremías 22:30 y Jeremías 22:24, los mismos versículos que acabé de demostrar, y dice, ahora les voy a mostrar que el arrepentimiento tiene grande poder que hasta causó a Dios a quitar un juramento. Ageo 2:23, lo mismo que yo les mostré aquí. Entonces, estos judíos, rabinos judíos, no tienen esa interpretación de que, oh, Jeconías no prosperará y morirá fracasado y ninguno de sus descendientes. No, no, Dios lo quitó. Dios quitó esa maldición. Pero si uno no sabe, se va a quedar con la voz, digo, con la boca tapada, ¿verdad? Si una persona dice esto, ¿cómo le voy a responder, verdad? Y era por último, Rabino Tanuma dijo, Jeconías fue llamado Asir. Esto quiere decir encarcelado porque Dios se encarceló por su juramento con respecto a él. Y el hijo de Jeconías fue llamado Salatiel, que quiere decir Dios consultó, porque Dios consultó a la corte celestial y lo liberaron de su juramento. Entonces, liberaron a Jeconías del juramento de Dios. Entonces, Dios le quitó la maldición. ¿Ok? Entonces ahí está la respuesta. ¿Ah? Azor fue padre de Sadoc, Sadoc de Akim y Akim de Eliud. Y luego sigue con Eliud, Eliezer. Eliezer fue el padre de Matán y Matán fue el padre de Jacob. Jacob fue padre de José. Entonces el padre de San José fue llamado Jacob. Interesante, ¿verdad? Noten que también en el Antiguo Testamento José de Egipto, también su padre se llamaba Jacob. Hmm. San José, Dios se comunicaba con él por medio de sueños. Y en el Antiguo Testamento, José de Egipto, Dios también se comunicaba con él por medio de sueños. Dios se comunicaba con él. Y también José de Egipto, si se acuerdan, en ese tiempo, ¿quién era el pueblo de Israel? Era Jacob y sus hijos, ¿verdad? Jacob y sus descendientes. José trajo a Israel a un lugar seguro en Egipto cuando hubo una escasez. Ya ven que José de Egipto
acabó trayendo a toda su familia pues a Egipto y fueron salvos, no se murieron. Lo mismo sucede en el Nuevo Testamento, porque San José trajo a Israel a un lugar seguro en Egipto. ¿Se acuerdan cuando caminó con Jesús a Egipto? Otro nombre para Jesús es Israel. Jesús es llamado Israel porque, am, bueno, después podemos hablar más de eso, pero en Isaías capítulo 49, versículo, se me hace que es el capítulo 49, versículo 3. Dice que el Mesías es llamado Israel porque el Mesías es el verdadero Israel. Porque si se acuerdan, el pueblo de Israel fue llamado y en Éxodo 19, Dios les dice, ustedes serán am, pues ustedes serán mi pueblo y ustedes me van a representar y ustedes van a ser mis representantes, ustedes van a seguir mis leyes y van a ser santos y van a ser justos y misericordiosos y sabios. Y cuando los paganos a tu alrededor te miren y te miren cómo estás, te van a preguntar, ¿dónde aprendiste a ser tan sabio, tan santo, tan justo, tan misericordioso? Y tu respuesta va a ser, yo lo aprendí de mi Dios. Y ahora sí, ellos van a adorar el verdadero Dios. Pero vamos a ver que a través de la historia del Antiguo Testamento, Israel fallaba, el pueblo de Israel seguía fallando, 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 seguía fracasando, fallando, fracasando, seguían siguiendo los dioses de los otros pueblos en vez de ser un ejemplo para seguir. Pero el que sí vino como israelita a ser una persona que llevó a todos los pueblos a Dios es Jesucristo. Y por eso Él es llamado el verdadero Israel, porque Él hace lo que Israel tenía que hacer, llevar a los pueblos a Dios. Y solamente Jesús hizo eso. Fíjense que gracias a Jesús, nosotros estudiamos las palabras de Moisés, estudiamos las palabras del rey David. ¿Por qué? Pues gracias a Jesús. Entonces, Él es el verdadero Israel. Y por eso Él también es llamado en Isaías 49:3 Israel. Entonces, tiene sentido decir que San José trajo a Israel a un lugar seguro en Egipto, igual que hizo José en el Antiguo Testamento. Entonces, hay muchos patrones que concuerdan con el Antiguo Testamento aquí. Entonces José, el marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo, que quiere decir el Mesías, el ungido, el rey ungido. Aquí está la razón que se brincó unas generaciones, fíjense. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14 generaciones, y desde David a la deportación a Babilonia, 14 generaciones, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Lo partió en 14 generaciones, partes de 14 generaciones, porque el número 14 es el número del rey David. Si se fijan en las letras hebreas que forman el nombre de David, es D, B, D. Y cada letra en hebreo tiene un número. D es el número 4. B es el número 6. Entonces, literalmente esto es 6, perdón, es 4 más 6, eso es 10, más 4 es 14. Si sumas esos números que son representados con estas letras, forman el número 14. Y por eso el número 14 es el número del rey David. Lo que estaba haciendo San Mateo es formando un patrón para darnos a entender que Jesús es hijo del rey David. ¿Ok? Ahora se acabó la genealogía. Vamos a empezar con la narrativa. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María comprometida para casarse con José, antes de que se llevara a cabo el matrimonio, entonces estaban desposados, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces, ahora está embarazada. Entonces José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarlo, perdón, y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. Entonces, al denunciarla, al decir, mira, esta cometió adulterio, la iban a matar, porque en los tiempos del Antiguo Testamento,
daban pena de muerte a los adúlteros. Entonces, pero José decidió no hacer eso. San José dijo, bueno, algo más quizás está pasando aquí. Mejor voy a seguir la voz de Dios en mi corazón porque era su conciencia en verdad, ¿verdad? Dios hablando con él por medio de su corazón. Entonces hay que orar a Dios para nosotros también poder seguir esa voz de Dios. Y noten que fue confirmado en un sueño. Dice, pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor diciéndole, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz a un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Espérenme, espérenme. La palabra Jesús significa Yahvé salva. Yahvé salva. Presten mucha atención aquí. Dice, le pondrás por nombre Yahvé salva, Dios salva, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué está diciendo San Mateo? Que Jesús es Dios. Acaba de decir, Dios salva. Le pondrás por nombre Dios salva porque Él salvará a su pueblo. Y vamos a ver más pruebas en el futuro que San Mateo está diciendo que Jesucristo es Dios encarnado. Todo esto sucedió, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta Isaías, diciendo, eso está escrito en Isaías capítulo 7, He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Emmanuel quiere decir Dios con nosotros, porque Jesucristo es Dios encarnado, Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a María como su mujer y la conservó virgen, o sea que no tuvieron relaciones hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Ahí es donde se agarran muchas personas y dicen, ajá, mira, aquí dice que la conservó virgen hasta que dio a luz a un hijo, o sea que está diciendo no tuvo relaciones con ella hasta que dio a luz un hijo. O sea que después de tener a Jesús, ahí es cuando empezaron a tener relaciones. No, eso no es correcto. María fue virgen siempre, nunca tuvo relaciones con José, ¿sí? Fíjense aquí, en 2 de Samuel 6:23 dice, y Mical, hija de Saúl, murió sin haber tenido hijos. Pero literalmente en el hebreo dice, no, Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que hasta el día de su muerte, ahora resulta que en el día de su muerte acabó teniendo hijos. Obviamente que no. La palabra hasta no necesariamente quiere decir que las condiciones cambian después del periodo indicado, sino que la palabra hasta te puede dar también información de un periodo, pero no te da información después. Aquí está para que entiendan, ¿ok? En este punto aquí, Jesús es concebido. En este punto aquí, Jesús nace. Desde el momento que José, pues, estaba con ella hasta que nació Jesús, no tuvieron relaciones. Noten que nos da información solamente para este periodo. No nos da información de lo que sucedió después, porque dice que no tuvieron relaciones hasta que nació. Entonces, todo este periodo sabemos que no tuvieron relaciones, pero no nos da información de lo que sucedió después. Todo lo que San Mateo está diciendo es que San José no tuvo nada que ver con el embarazo, no tuvo nada que ver. Era 100% por obra del Espíritu Santo. Este es otro ejemplo, la palabra hasta. 1 Corintios 15:25 dice, es necesario que Cristo reine hasta someter a todos sus enemigos a su dominio. Entonces, ¿qué pasa el día que somete a todos sus enemigos a su dominio? ¿Va a dejar de reinar? No, no, porque esta palabra hasta no nos está dando información de lo que sucede después.
solamente nos está dando a saber que ahorita, hasta el momento que somete a sus enemigos, Cristo está reinando. No nos da información después, pero sí sabemos que Cristo va a seguir reinando, porque en Lucas capítulo 1, versículo 33 dice que reinará para siempre. Entonces la palabra hasta no causa que las condiciones cambien después del periodo, ¿verdad? Aquí está otro ejemplo. En tanto que llegue, dice San Pablo a Timoteo, Timoteo era un obispo, y dice, en tanto que llegue, dedícate, y literalmente en el griego dice hasta que llegue, dedícate a la lectura pública de las escrituras y a enseñar y animar a los hermanos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que ya cuando llegue San Pablo va a dejar de dar lecturas, va a dejar de enseñar, va a dejar de animar. No, obviamente va a seguir animando. Entonces, esa palabra hasta no quiere decir que las condiciones cambian necesariamente. Ahora muchos dicen, bueno, estos son ejemplos donde se usa la palabra geos en griego, hasta. Pero aquí en Mateo 1:25 usa la palabra geos ge, que literalmente quiere decir hasta qué. Y muchos es un argumento completamente falso, pero lo que dicen es que aquí es diferente, porque aquí dice geos hu o geos ge. Eso quiere decir que las condiciones sí cambian. No, porque tenemos ejemplos en la Biblia y fuera de la Biblia donde se usa esas palabras geos ge y no cambian las condiciones. Por ejemplo, aquí Mateo 26:36 dice, luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y dijo, siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Entonces, literalmente la palabra mientras es geos ge. Entonces, literalmente dice, siéntense aquí hasta, hasta que vaya a orar. Pero eso no quiere decir que ya cuando empiece a orar ya van a dejar de estar allí, ¿verdad? Entonces, y acá está, bueno, por ejemplo, acá está un ejemplo más claro que ese aún. Hechos 25:21 dice, pero como Pablo apeló para que se le reservara el fallo al emperador, ordené que se quedara detenido hasta ser remitido al César. Entonces, hasta que suceda esto, quedará detenido. Ahí está la palabra hasta y en griego es geos ge, pero las condiciones no cambiaron después de esto. Después de ser remitido al César, en Hechos 27:1 y Hechos 28:16, seguía detenido. San Pablo seguía detenido, perdón. Entonces no cambiaron las condiciones, aunque se usó la palabra geos ge. Entonces, geos solo o geos ge no cambia, no necesariamente indica que va a cambiar las condiciones. Y aquí está el ejemplo, Hechos 25:21. San Pablo quedará detenido hasta ser remitido al César, pero después de que sucedió eso, seguía detenido, no cambiaron las condiciones. Y aquí está otro ejemplo, segunda de Pedro 1:19. Esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro hasta que amanezca el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Pero no quiere decir que ya cuando reciban esa luz de Cristo ya van a dejar de prestar atención a las palabras de los profetas. Y usa la palabra geos ge. Entonces, mi punto es que la palabra geos ge o geos solo no necesariamente quiere decir que cambian las condiciones. Y incluso hay un texto que no está en la Biblia, pero ese está escrito en griego. Cuarta de Macabeos, capítulo 7, versículo 13. Dice que Eleazar, menciona que Eleazar hizo algo hasta que, y luego Geos G mencionó algo, pero no hubo un cambio. No indica un cambio. Dice que no perdió su fe hasta recibir, am, creo que era hasta su muerte, algo así. Pero eso no quiere decir que después de su muerte perdió su fe. Eso no tiene sentido. Murió con fe, en fe en Dios. Entonces, ahí está eso. Entonces, tienen algunas preguntas si quieren. A ver, vamos a ver aquí. Ok. Muy bien. Entonces aquí dice, y tomó consigo
a María como su mujer y la conservó virgen hasta que dio luz a un hijo, pero no indica que después sí tenían relaciones, y le puso por nombre Jesús, ¿ok? Entonces ya nació Jesús. En el siguiente capítulo vamos a hablar de los Reyes Magos, vamos a hablar de la estrella que vieron también, cuál estrella era, ¿verdad? La historia, tenemos datos, tenemos am, en los archivos históricos cosas que sucedieron, vamos a hablar de todo eso. Entonces, ahora hay que pues acabar con oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Señor, por guiarnos en esta sesión. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por el perdón de los pecados y el hecho que nos sigue sanando. Y te pedimos con grande amor que sigas encendiendo nuestro corazón con el fuego del Espíritu Santo para seguir amándote más y más que todos los días y purificarnos día a día de castigos temporales, am, de pecados veniales, de cualquier cosa. Quítanos todas las cosas que nos impide recibir tus bendiciones y acepta nuestro arrepentimiento, como aceptaste el arrepentimiento de Rahab, como aceptaste el arrepentimiento de Jeconías, el arrepentimiento del rey David. Acepta nuestro arrepentimiento y guíanos todos los días. No nos dejes nunca estar sin ti. Y le damos gracias a nuestra Madre Santísima que oró por nosotros en esta sesión y también a San José que oró por nosotros también y todos los ángeles y santos en el cielo que siguen orando por nosotros. Haznos fuertes am, para no rechazar a Dios. Y también pedimos por todas las intenciones de todos los hermanos y hermanas que están aquí y sigue bendiciéndolos. am, y sabemos que están muy alegres en el cielo porque todos están aquí aprendiendo la palabra de Dios. Y en el nombre de Jesucristo pedimos que estas sesiones sigan para la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.